¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de gradiente córtico-medular. Comencemos. Antes de adentrarnos propiamente en el mecanismo exacto de cómo es que se produce el mecanismo multiplicador contracorriente, que es básicamente el que genera este gradiente córtico-medular, me gustaría que entendamos las generalidades desde lo teórico para poder pasar a entender el mismo en su profundidad. Y a este gradiente córtico-medular lo vamos a entender como una diferencia de gradiente osmótico, es decir, de diferencia de concentraciones entre la luz tubular y el intersticio a lo largo de toda la profundidad del riñón, y cuya función principal va a ser el de favorecer la reabsorción de agua, como ya hemos mencionado y repetido anteriormente. Como conceptos claves e importantes, sepan que el intersticio se va a ir haciendo cada vez más hiperosmolar desde la corteza hacia la médula. De allí la importancia de las nefronas yuxtamedulares, cuyas asas de Henle llegan hasta la médula en cuanto a la reabsorción de agua, ya que si estas en sus segmentos permeables al agua pueden llegar a sitios en donde el intersticio es más hiperosmolar, favorece no solo un mayor tiempo de intercambio entre la luz y el intersticio, sino que además una mayor reabsorción de agua favorecida por el gradiente osmótico. Por otro lado, como ya se mencionó, la osmolaridad del intersticio va a depender del sodio y de la urea, siendo la variable de vital importancia la urea, que se va a generar mediante dos mecanismos, que va a ser el sistema contracorrientes y el sistema multiplicador, que desarrollaremos ahora en breve. De allí que se llame sistema multiplicador contracorriente, ya que engloba los dos. Y finalmente, saber que este gradiente va a ser potenciado por los efectos de la hormona antidiurética, ya que sabemos que la misma, al favorecer una mayor reabsorción de sodio y de urea hacia el intersticio, va a generar una médula mucho más hiperosmolar y por consiguiente favorecer una mayor reabsorción de agua. Eso sin contar, claro, que la ADH genera traslocación de las acuaporinas, aumentando aún más la capacitancia para el transporte de agua. Siguiendo con el gradiente córtico-medular, pasemos a ver cómo es en detalle el sistema multiplicador contracorriente. Y veamos la siguiente secuencia de imágenes. El origen de su nombre deriva de sus dos sistemas. Por un lado, el sistema contracorriente gana su nombre por la direccionalidad del flujo opuesto entre la rama ascendente y la rama descendente. Y por el otro lado, el de multiplicador, ya que entre las interacciones que haya entre la rama ascendente y el intersticio y la rama descendente y el intersticio, va a permitir por un lado una mayor absorción de solutos y por el otro una mayor absorción del agua, como veremos a continuación, generando que la concentración en el intersticio se vaya haciendo cada vez más hiperosmolar conforme nos vamos profundizando en la médula. Empezando a hablar propiamente de este sistema, podemos ver cómo en esta imagen, apenas se filtra la sangre a nivel del glomérulo, podemos ver cómo tanto en la rama descendente como en la rama ascendente tenemos una osmolaridad que es isoosmótica con el plasma, es decir, tenemos 300 miliosmoles. Y vemos cómo esta osmolaridad se encuentra en equilibrio con el intersticio adyacente, siendo también la osmolaridad del intersticio en este momento cero de 300 miliosmoles. Hasta acá todo tranquilo y sin ninguna complicación. Ahora observemos la siguiente secuencia de imágenes. Con fines pedagógicos vamos a dividir a este mecanismo en ciclos, que cada ciclo va a repetir esencialmente dos pasos. El primero de ellos, llamado efecto unitario, tiene que ver con el pasaje de solutos, principalmente sodio, desde el asa ascendente gruesa hacia el intersticio, generando este efecto unitario una disminución de la osmolaridad de la luz, ya que recordemos que la asa ascendente gruesa de Henle era permeable a los solutos pero no al agua, con lo cual si pasan solutos de un lado hacia el otro, la osmolaridad de la luz va a disminuir, y este efecto unitario siempre va a generar una diferencia de 200 miliosmoles, haciendo que ahora el intersticio, que tenía 300 miliosmoles, pase a ser de 400 miliosmoles. Recordemos que estos 200 miliosmoles del efecto unitario se deben al gradiente, no al aumento neto que hubo en el intersticio. Recordemos que todos partimos desde 300 miliosmoles en absolutamente todas las partes, la descendente, el ascendente y el intersticio, siendo 200 miliosmoles el gradiente entre el asa ascendente gruesa y el intersticio. Una vez que se dio ese pasaje de solutos desde el asa ascendente gruesa hacia el intersticio, vamos a ver que a nivel del asa descendente, que era permeable al agua pero no a los solutos, va a haber un pasaje de agua desde la luz hacia el intersticio favorecida por el gradiente osmótico, ya que nosotros teníamos en un primer momento 300 miliosmoles y ahora el intersticio está teniendo 400 miliosmoles. Con lo cual, nosotros sabemos que el agua se mueve desde los sitios donde hay menor concentración, es decir, aquellos que estén más diluidos, a donde hay mayor concentración. Eso con tal de diluir el segmento más concentrado, por así decirlo, y que las concentraciones en ambos compartimientos se igualen. Con lo cual vemos que la osmolaridad a nivel del asa descendente fina de Henle, que inicialmente era de 300 miliosmoles, ahora llega al equilibrio con el intersticio y pasa a ser de 400 miliosmoles. Con lo cual, en este punto en particular, va a dejar de haber flujo neto de agua, ya que al estar igualadas las concentraciones, el agua va a difundir en ambas direcciones sin haber un influjo o eflujo neto hacia la luz o al intersticio. En el paso 2, lo que va a haber va a ser un desplazamiento del líquido a lo largo del asa, es decir, el nuevo flujo que se viene filtrando desde el glomérulo va a empujar a todo este flujo que nosotros lo estábamos viendo como si fuera una fotografía, con lo cual nuevamente vamos a tener en las porciones más proximales 300 miliosmoles, que es la osmolaridad del plasma, ya que recordemos que apenas filtramos la sangre, esa carga filtrada es isosmolar con el plasma. En el segundo ciclo se van a repetir los dos primeros pasos que ya vimos, es decir, el del efecto unitario y el del desplazamiento del líquido a lo largo del asa. Vamos a ver nuevamente cómo a nivel del asa ascendente gruesa de Henle va a haber pasaje de sodio hacia el intersticio, generando este efecto unitario con un gradiente de 200 miliosmoles,
haciendo que mi intersticio sea hiperosmolar respecto a la luz en la rama descendente de Henle, favoreciendo el pasaje de agua por gradiente osmótico, en donde los segmentos más profundos van a tener un intersticio más concentrado, siempre siendo la diferencia entre la rama ascendente gruesa de Henle y el intersticio de 200. Por eso podemos ver en este dibujo como en este segmento, por ejemplo, en el intersticio la osmolaridad es de 500 miliosmoles, generando que por gradiente osmótico el agua pase desde la luz de la rama descendente hacia el intersticio, concentrándose cada vez más la luz tubular, cosa que en el segundo paso del ciclo va a desplazar el líquido a lo largo de toda el asa, pasando estos 500 miliosmoles que antes estaban en la porción descendente a la porción ascendente. Nuevamente, en esta tercera parte del ciclo vemos cómo se repite este efecto unitario, es decir, pasaje de sodio desde la asa gruesa ascendente de Henle hacia el intersticio, generando un gradiente de 200 miliosmoles, y pasaje de agua desde la luz de la rama descendente de Henle hacia el intersticio, generando en las porciones más profundas una médula cada vez más hiperosmolar. Finalmente, todo el líquido filtrado que pasa a ser parte del conducto colector, mediante los transportadores UTA2, que son transportadores de urea, van a generar un equilibrio con el intersticio, en donde habrá pasaje de solutos, principalmente de urea, y de agua, mediado este pasaje por la hormona antidiurética, en donde, ante presencia de la misma, habrá mayor cantidad de aquaporinas que permitan el pasaje de la luz del conducto colector al intersticio y mayor pasaje de urea hacia la médula, favoreciendo que la misma se haga cada vez más hiperosmolar, y de esa manera se vea favorecida aún más la reabsorción de agua en la rama descendente de la asa de Henle y a nivel de los conductos colectores, que es donde se da la mayor concentración de la orina secundaria a la mayor reabsorción de agua. Ahora pasemos a hablar acerca de la basa recta. Como ya hemos mencionado, la basa recta van a ser aquellos vasos en forma de horquilla y que van a ser la continuación de la arteriola eferente y cuya anatomía, longitud y flujo van a ser determinantes en cuanto a la capacidad del riñón de poder concentrar la orina. Además de su importante función en cuanto a la concentración de la orina, la misma va a llevar nutrientes y oxígeno a los segmentos más profundos del riñón, que van a ser los medulares. Como ya dijimos, va a mantener el gradiente córtico-medular, y es en esta siguiente imagen cómo podemos ver que actúan. Vemos cómo la sangre inicialmente llega mediante la arteriola aferente, pasa a la red del ovillo capilar, en donde la sangre es filtrada, y después se continúa en la arteriola eferente, que pasa a constituirse como un vaso recto, que tiene esta forma de horquilla. Y esta constitución anatómica e histológica que tienen los vasos rectos es lo que le permite ser un componente clave en cuanto a la concentración de la orina. Veamos el siguiente dibujo. Imaginando que, en vez de tener una forma de horquilla, la basa recta fuera un tubo recto que únicamente desciende, veríamos que habría una constante salida de agua hacia el intersticio, ya que el mismo se encontraría en contacto con una médula que se encuentra cada vez más hiperosmolar, como vemos acá en esta parte del dibujo, y generaría, por gradiente químico, mayor reabsorción de solutos hacia el vaso, con lo cual, en las porciones más profundas, llegaríamos a tener una sangre muy concentrada y con 1200 miliosmoles, que era aquella capacidad máxima para poder concentrar la orina, ya que también es la osmolaridad máxima a la que llega el intersticio, haciendo que retorne a la circulación sistémica esa sangre muy concentrada, lo cual obviamente no sería favorable en lo absoluto. Afortunadamente, la basa recta cuenta con una anatomía que tiene forma de horquilla, con lo cual vemos que en la porción descendente ocurre esto que estuvimos mencionando, es decir, salida de agua por gradiente osmótico e ingreso de solutos por gradiente químico, haciendo que la luz en el interior del vaso sea cada vez más hiperosmolar, pero vemos que en la porción ascendente ocurre el proceso inverso, en donde ahora vamos a tener entrada de líquido desde el intersticio hacia la luz y salida de solutos, ya que conforme los vasos rectos van ascendiendo en el intersticio, el mismo es cada vez menos hiperosmolar, en contraste con la luz del vaso, favoreciendo que por gradiente químico los solutos salgan y el agua entre, llegando a su punto de salida, es decir, hacia la vena renal, con una osmolaridad de 450 miliosmoles. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.